quiere la policía, pues, por los recursos federales, son los subsidios, entonces ahí es la bronca. O que el transporte se vaya a la policía, para que no pierdan los subsidios. Pero sí ha sido muy complicado. ¿Cómo lo manejan? Finalmente, ¿qué importa el órgano administrativo mientras haga las funciones? Así es. O sea, yo creo que no es importante el órgano administrativo, sino las funciones que realiza. Sí. Pero sí, la idea era traernos a tránsito y fuera, pues, para aumentar el estado de fuerza, ¿no? La capacidad. Entonces, parte ahí de también el proyecto es crear la dirección de movilidad urbana, fusionando todas estas áreas de que incluya todas esas funciones. Pero de manera, ha sido muy complicado eso, que las dependencias no quieren soltar sus áreas. Pues, la administración urbana no quiso soltar ingeniería de tránsito, no quiere soltar ingeniería de tránsito. Servicios públicos no quiere soltar una procesión. Lo que pasa es que lo que tiene que hacer es la Secretaría de Desarrollo Urbano, integrar todo. O sea, tienen que traer obras públicas, servicios públicos, todo el mundo integrado. Ya están invitados allá a comercio, pero no tengo los datos para invitarlos. Perfecto. Si quieres, ahorita me los pasas. Y ya me dices a quién invitamos a que asista. Muy bien. De hecho, yo soy el que voy a ir a la. Ah, sí. Y Sabino es el que está acá aquí, ¿no? Sí, creo que Alejandro. Alejandro. Sabino, el licenciado Sabino, con el que estabas hablando la reunión pasada, mando una disculpa porque tuve una reunión a la que asistí con Sagar. Entonces, pues, de su parte les ofrezco una disculpa. Envió el documento de los casos. Ah, sí. Por otro lado nos están diciendo, oye, Santo Niño, allá las colonias de allá necesitan ese servicio, hay transportistas que ya no le queremos entrar nos obligaron a comprar camiones nuevos, nos quieren obligar a meternos a vías Terriblemente mal. así. Pues sí, eso sí está complejo el problema. A veces no se vuelven locos los españoles. Se van a volver locos, porque no. Van a ir a aterrizar mejor a seguir sembrando olivo acá a la salada, que es más redituable. Para eso les dan de verdad. No, la última vez todo muy fuerte. Ya casi de. Ya. Pero se debe estar que se igualita está. Son supervisados Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión día de hoy en el uso de la persistencia. Como les hemos comentado, ahorita ya estamos aquí fusionados los dos comités de transporte, tanto el urbano como el rural. Si quisiéramos una autopresentación para conocernos y de alguna manera saber quiénes vamos a estar integrando este nuevo subcomité, ¿verdad? Ingeniero Jesús Adolfo Rivera, vengo por parte del IMIP. Jorge García Guerrero, buenos días, gerente general de Transporte Global. Félix Hernández, analista del Sistema Municipal de Transporte. Juan Manuel Medina Salón, presidente del Colegio Baja Californiano de Ingenieros Civiles.
Rodolfo Montaño, del Colegio Baja Californiano de Ingenieros Civiles. Jesús Guillermo Vidal, licenciado en Turismo, y soy de la Unión de Solicitantes de Embarcación. Eso es para taxis intermedios. Alejandro Díaz Herrera, presidente del Consejo General del Ejido Lázaro Cárdenas. Ingeniero civil César Verdugo, del CID Mexicali. Yo soy Carlos García, estoy funcionando como asesor de transporte en este caso. Bien, Román Maciel Rojas, coordinador del Comité de Transporte. ¿ICES o de Secretaría de Estado por parte del proyecto de Ciudad de la Mesa? Y también nos acompaña Max Montaño, camarógrafo, estoy aquí apoyando para subir los videos a internet. Bien, no sabía que nos están grabando. Bien, bueno, ya como lo comentamos, se hizo el proceso de fusión de los 12 comités de transporte, en virtud de que, pues de alguna forma, el enfoque que se le quiere dar es un poco más integral, ¿no? Buscando darle atención a los sectores también rurales que están muy dispersos dentro del municipio. Carlos lo va a explicar un poco detallado. Básicamente, originalmente se habían manejado dos elementos, porque teníamos alrededor de 100,000 personas que estaban fuera de lo que son las 19 áreas urbanas que tiene el municipio, y veíamos la necesidad de tener políticas específicas de atención en infraestructura, en transporte y en equipamiento urbano, como los 3 elementos importantes para manejar. En el caso de la ciudad de Mexicali ya se incluyó en la regionalización lo que es la propia ciudad de Mexicali más sus áreas periurbanas, que son una serie de localidades rurales dispersas, ¿no? Pero no había sido así para el resto de las localidades urbanas del municipio. Encontramos una metodología que nos permitió configurar una primera aproximación de áreas periurbanas, y cuando lo aplicamos nos encontramos que el 98% caía dentro de esas áreas periurbanas. Entonces ya empezamos a ver que no había tanta necesidad de estar considerando 2 grupos, áreas rurales y áreas urbanas, sino que consideraríamos dentro de las áreas urbanas o las áreas periurbanas. Ya tenemos áreas específicas en donde decimos este grupo de localidades dispersas pertenece al 43, este otro grupo de localidades pertenece a la ciudad de Morelos, y así sucesivamente con todas las 19 localidades urbanas, ¿no? Y eso nos permitía también, pues, encontrar formas mucho más rápidas y fácil de poder llegar a un proceso de concentración de la población. De hecho, nos sorprendió mucho que el 98% de la población ya estuviera, pues, semiconcentrada, por decir así. O sea, estamos hablando de prácticamente 850,000 personas que están en localidades urbanas y 100,000 personas que están prácticamente cercanas en una distancia máxima de 5 kilómetros de las localidades urbanas, ¿no? Entonces eso nos permitiría revisar el proceso de una manera más específica. Teníamos ahí un mapa que caracterizaba todos esos aspectos. Finalmente, lo que son las localidades urbanas, las localidades rurales que no están integradas a las áreas urbanas, quedarían sobre las carreteras. Tienen accesibilidad todo el año en un ámbito de 1,5 kilómetros hacia cada lado del eje carretero, y ahí están realmente muy poquitas, estamos hablando como de 35,000 personas que están ubicadas en esos ejes carreteros, ¿no? Algunos están muy alejados, por ejemplo en la carretera San Felipe hay localidades, pero son muy escasas de población, o sea, tienen muy poquita población. Realmente las concentraciones más importantes están en el Valle Mexicali, y tendrían una relativa accesibilidad a todo el equipamiento, al transporte, porque pasaría por ahí el transporte interurbano, ¿verdad? Y
al beneficio de infraestructura es lo que tendría más duda, y se tendrían que generar unos criterios de cómo ir reagrupando esa población o limitando los sistemas de infraestructura que se les pudiera manejar. Se están investigando ya algunos sistemas de infraestructura. Por ejemplo, los aspectos más críticos es el drenaje sanitario. Y es crítico porque los paradigmas que estamos utilizando de solución normalmente no se presta para lugares planos, como es el municipio de Mexicali. Por ejemplo, aquí el drenaje nos cuesta prácticamente el doble que en la ciudad de Tijuana, siendo que pues, debería de costar más barato, ¿no? Porque es más fácil hacerlo, pero de repente ya van en 6, 8 metros de profundidad muchos de los drenajes, ¿no? Entonces hay unos sistemas que trabajan ya no por gravedad, sino por vacío. Y son una serie de sistemas de cárcamos. Cuando se llena el cárcamo, entran a unos tubos que están en vacío y se llena el cárcamo y simplemente ya abre la compuerta y se sale. Y eso nos permite manejar tuberías mucho más pequeñas, que son mucho más baratas, ¿no? Y poder atender a localidades dispersas mediante esos sistemas. La otra parte es ya el tratamiento, o sea, dónde vamos a concentrar el tratamiento. Pero el tratamiento además lo estamos utilizando como una posibilidad de reutilización del agua, sobre todo en el ámbito rural. Pues, ya una vez que está tratada el agua, se podría reutilizar en riego específico, ¿no? Y pues eso cambia mucho de las formas de ver, y es parte del reto que tendríamos con la gente de infraestructura. En transporte yo creo que no nos cambia mucho los paradigmas que estaríamos manejando, porque o están en la ciudad o están por ejes carreteros el 98% de la población. No sé si tienes por ahí en la presentación el mapa, en el diagnóstico. Sí. Para recordar un poquito el mapa ese de cómo está todas las... No, es el que está acá, el último que habías visto. El café, si gusta. Sí. Pero de los mapas, más cerca. Entonces, toda la zona gris representa todas las áreas periurbanas que estamos manejando, ¿no? Y pues vemos cómo se concentra principalmente en el Valle de Mexicali, y pues nos conserva todo lo que son las carreteras, pero en las carreteras hay muy poquita población realmente. La mayoría de la gente que se concentra es en el Valle de Mexicali, y pues ahí no tendríamos prácticamente ningún lugar. O sea, llegaríamos a establecer criterios específicos. Les recuerdo un poquito parte de la composición de las viviendas, que el 40% de las viviendas en el Valle de Mexicali son unipersonales, son de una sola persona, y de ese 40%, el 50% de ellos, pues es el 20% del total, son de personas mayores de 65 años. Entonces eso nos implica que en pocos años probablemente esas viviendas vayan a quedar desocupadas, ¿no? Y ya no se vayan a utilizar como viviendas, ¿no? Hay un proceso importante de migración de la gente joven del valle hacia la ciudad, que está despoblando y está vejentando la población en el valle, ¿no? Que ya hay algunos criterios para volver a atraer esa población y densificar más las ciudades del valle. Las densidades que traemos en el valle andan en el rango de 13 a 17 habitantes por hectárea en las zonas urbanas. Y pues eso pensaríamos, si llegáramos a una decisión de que fuera más o menos la densidad promedio razonable de 40 habitantes por hectárea, sin crecer las manchas urbanas, nos estarían aceptando pues prácticamente más del doble de la población que actualmente residente, ¿no? Sin necesidad de crecer las manchas urbanas.
y eso nos daría la posibilidad de manejar los índices de urbanización más altos. En el valle los índices de urbanización andan en 3, 4%, 5% los mejores, ¿no? Con esto llegaríamos a índices de urbanización de por lo menos el 80%. Entonces sí todo ese tipo de cosas transformarían radicalmente la visión que tendríamos de atención al valle, ¿no? Y sobre todo el otro dato importante ahí es que el 40% de las viviendas no tienen mantenimiento en el valle. Y eso tampoco hay un sistema de transporte específico, pero pues, habría la posibilidad de abrir el mercado específico para un sistema de transporte si fuera eficiente en ambos niveles, en el operativo por un lado y en que la gente y en los orígenes y destinos que manejamos. Todavía no hay origen y destino en poblaciones como Guadalupe Victoria, ¿no? Al interior no, pero hicimos de todo el Valle de Mexicali un estudio de origen y destino y dividimos todo el municipio en 85 zonas. Pensamos que era más la relación, por ejemplo, del Valle de Mexicali con la ciudad de Mexicali, y no es así. Aparentemente de Mexicali sí hay más relación con el valle, pero del valle hacia Mexicali son 3.000 viajes los que estamos manejando. Se realizó también un estudio de aforos en las carreteras del valle y realmente hay mucha capacidad. O sea, no hay problemas por capacidad en la infraestructura, hay algunos problemas, pero no son muy graves tampoco en mantenimiento. Hay algunas cuestiones que podríamos mejorar, como son intersecciones, seguridad y la supervisión de las áreas que están invadidos los derechos de vía, por comercios, por viviendas, cosas de ese tipo, y las carreteras que atraviesan los poblados, que hay que cambiar su diseño y su forma de estar manejando el tráfico en esas áreas, ¿no? Pero en términos generales la infraestructura es más o menos suficiente, ¿no? Y tiene baja utilización, o sea, todavía tendríamos capacidad. Algunos detalles de comunicación, ya cuando entras a áreas de cobertura, pues hay la posibilidad de hacer algunas interconexiones que mejoren y disminuyen los tráficos donde tengamos más problemas, que son concentraciones. Por ejemplo, en el área de Nuevo León hay una serie de actividades que son los destinos de mucha gente, ¿verdad? Y se congestionan porque no está adecuada la carretera al esquema técnico. Pero en general no se ven situaciones graves, lo que falta es inteligencia para administrar toda la demanda que tenemos en las cosas de demanda. No sé si tengan alguna duda. Los transportistas del valle están organizados en una asociación. No, de hecho, así formalmente no, hay muy pocas. Son 3, ¿no? Según yo, sí, son 2 son los que están activos. Y se han, por ejemplo, tenemos un grupo que está interesado en prestar un servicio con una visión más de apoyo a todas las áreas dispersas y de productividad, o sea, de rescatar en productividad muchas áreas, ¿no? Acaban de presentar un proyecto que lo vamos a subir al internet para que todos lo puedan conocer, ¿no? Y los estamos invitando a que participen en el área de comercio y servicios para que les propongan su negocio, ¿no? Pues en términos generales eso es lo que se maneja. O sea, yo creo que veíamos que algunas de las formas en que la gente está solucionando sus problemas así es con raids, que es un sistema de transporte informal, ¿verdad? Y pues que a lo mejor pudiéramos empezar a partir de ese tipo de cosas para reorganizar algo particularmente específico, porque también los niveles de ingresos son muy bajos, ¿no? O sea, tenemos niveles de ingresos muy bajos, no van a poder pagar sistemas caros, ¿no? Tenemos que llegar a sistemas relativamente económicos.
pues, para que realmente sean exitosos. Yo esta semana me contacté con otro grupo de personas que están haciendo transporte de turismo médico. No sé, yo creo que al meterme aquí me estoy dando cuenta que para algodones. Ellos están trayendo gente del área de San Francisco, Canadá, para traérselos hasta acá. Para algodones prácticamente, ¿no? Pero que se puede aprovechar ahí para entrelazarlos con algo. Ya están trabajando en ese negocio. Y parece que le están dando los De hecho, aquí en Mexicali también ya está muy desarrollado, o sea, captan de todos, van por ellos a San Diego y tienen automóviles especiales que los traen hacia acá, ¿verdad? Y bueno, ya se hizo la línea médica para que puedan... Los llevan a la cita médica. ¿Cómo se podrán integrar ellos aquí a esto? ¿Cómo integramos eso? ¿El transporte o no el transporte queda dentro de esta comisión o no? Okay. Yo creo que finalmente ellos lo están manejando de manera privada, o sea, ni siquiera son transporte personal, los transportan en carros específicos de los grupos médicos que atienden a las personas. ¿Eso queda fuera de esta comisión o de lo que estamos haciendo aquí? Yo creo que finalmente lo vamos a tomar en cuenta dentro de las normas y las cosas que se vayan a generar, pero no necesariamente sería un problema para nosotros de movilidad, ¿vale? Son como casos muy especiales de movilidad. Y luego requieren equipos especiales, los equipos deben estar adecuados. Es como el transporte también, el transporte que hacen las compañías fábricas. El baño también está formal. Ese sí es tema. No, ese sí es el tema. El transporte personal sí es el tema. Claro, tenía que ver claro. No, pero de eso nosotros, aparte de todo esto, queremos ofrecer lo que es un seguro. Te subes a un carro que quién sabe cómo anda, ¿no? Te pacas y todo lo demás. Y se das cuenta que eres un accidente esperando que suceda. Ya el seguro obligatorio empieza a partir del año que entra para ciertos niveles y va a entrar, yo no me acuerdo si en 5 años ya se regulariza que todos tengan la obligación de tener. Además, pues bajo qué itinerario puedes hacer planes. O sea, si tú necesitas ir a alguna parte de emergencia o algo, vas a esperar a una persona a ver si se compadecen por ti o de ti para ir al Seguro Social del Nuevo León, por ejemplo, 43. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, en el Valle quizás vaya a haber algunos itinerarios, pero itinerarios no urbanos de cada 15 minutos, a lo mejor es cada hora o cada 2 horas o cuando esté identificada la demanda, ¿verdad? Y lo demás va a tener que ser itinerarios por demanda. O sea, pero que existe servicio de transporte, ¿verdad? Así es. Además le estamos dando otro giro porque pues no todo es nada más transportarse, sino pues acercarlos a lugares donde podamos proyectar nuestro valle, ¿no? En un enfoque turístico. Esa es mi razón de estar aquí, ¿no? De promover nuestro valle para que todo esto vaya detonando en una actividad económica sustentable. Entonces, pues estamos muy entusiasmados de vender los taxis. Le vamos a dar el detonante, ¿no? Y entonces podemos enfrentar pues al valle con la ciudad, ¿no? Para que la gente que estamos aquí, bueno, para la gente que está aquí realice un turismo local, aparte de todo lo que tenemos con todo nuestro vecino del norte. Como decía el ingeniero, pues también dentro del proyecto debería ser lo de enlazar las diferentes bondades que tenemos en el valle, ¿no? Obviamente en Algodones tenemos el turismo médico que ya está arraigado. Una de mis grandes sueños es detonar un hotel muy grande, ¿no? Aquí en el valle. Y por qué no enlazarlo con las demás áreas que les pudiéramos mostrar a estas personas. Tenemos muchísimas cosas en el valle que nos puede dar una tasa de crecimiento, sobre todo para nuestras comunidades pequeñas.
por ahí va la gente. Y viendo precisamente sobre el exceso de ¿cómo se llama?, de metales, ¿no?, de lámina, o sea, utilizarlo en otras funciones, ¿no? O sea, sacarle el provecho que tienen que sacarle, no estar dando vueltas nada más por toda la ciudad, nada más ahí con 2 o 3 pasajeros, nada más, a ver de qué manera se encaja todo eso. De hecho, yo estuve dando clases ahí en una escuela que está ahí en Los Santorales y yo soy, como dice el ingeniero, ¿verdad? No, Bueno, y es... yo no estudié. sí, sí. Están Todos despedazados. estudiamos en la vida. Están No, es que el ingeniero sí estudia. despedazadas las calles del sitio. Yo sí gano ganas. Y hay veces que ves los camiones con 2 pasajeros. Entonces, sí, en realidad sí es un gran desgaste. Sí, yo creo que, por ejemplo, como en el Valle todavía se incrementaría más el movimiento de personas, porque como la mayoría del 40% no tiene carro. Para moverte, por ejemplo, de Algodón a Ciudad Morelos, o sea, mucha gente no se mueve, no visita a sus familiares porque tienes que salir a pedir renta. Sales a pedir renta y estás en tu casa. En cambio, ya tienes un transporte a la mano, a lo mejor que puedas tú, sabes que por teléfono, sabes que pues vete para un transporte económico, te vas rápido. Una de las cosas también que incrementaría también el movimiento. Y eso agilizaría el valle. Fíjate que la otra vez me pasó algo que después me quedé muy pensando de lo que se puede dar, ¿no? Nosotros estábamos en una oficina en Jardines del Valle y yo tenía una reunión en el Baja, acá en la salida. Y cuando salí me di cuenta que había prestado el carro, se lo había llevado ayer. Dije, bueno, voy a ir en el camión, pues pasa uno de los que pasan por ahí por la Justo Sierra, donde está 5, y me bajan en el Baja. Y me subí, y era en julio. Muy bien, el carro nuevo, más por presupuesto, pero era un Mercedes nuevo, con aire acondicionado. Pagué, me senté y luego estaba en el Baja. Cuando me regresé, un compadre mío me dijo, compadre, dame raite. Pues sí te doy raite, pero en el camión, porque voy a la oficina y me voy a regresar del camión. Nos subimos y cuando bajamos, mi compadre me dijo, oye, qué buena onda, está limpio, está aire acondicionado. Entonces, a mí me hizo pensar cómo así se va transicionando, pues. Si elevas el estándar, la gente te va a preferir más. He estado hablando con algunas personas que ya escogen el camión. O sea, por ejemplo, donde nos trasladamos a Tusa, amarillo y blanco, y nosotros ya escogen el Mercedes o escogen el camión con mejor aire acondicionado, los jubilados, las personas mayores, etc. Ahora ya traemos Bajacar, la tarjeta electrónica, que les da el subsidio automático ahí, no tienen que estar alegando ni ser discriminados. Se está modernizando realmente. Es un hecho que el cochinero de transporte de personal que tenemos, porque es un verdadero cochinero, además de ilegal, va a terminar siendo absorbido por el transporte moderno actualizado, ¿no? Y de un mejor servicio. Y sobre todo un servicio efectivo de comodidad, de economía, traslado efectivo, etcétera, origen y destino adecuado, que ya se está haciendo en la ciudad. Yo creo que es cuestión de tiempo. Se va a dar, se tiene que dar, pero si no lo hacemos inteligentemente, como menciona Carlos, se va a dar como todo lo que se hace en México. Buscamos el objetivo, pero al revés, ¿no? Hacemos lo correcto, pero al revés. De hecho, el transporte personal, curiosamente, se origina por una deficiencia muy fuerte en el transporte público. ¿Cierto? El transporte público tenía toda la cobertura para poder llegar a todos los parques industriales, o sea, de todos los puntos de la ciudad. Sin embargo, no hay eficiencia, no hay puntualidad, no había el número de caminos adecuados. Entonces, eso generaba también una pérdida en las empresas y de ahí nació precisamente
el transporte personal con una modificación, pues. E irónicamente Sí. lo dan empresas que estaban dando el servicio público. No, y a veces, Le cambiaron la base de. y a veces los mismos gerentes de las empresas se alían con alguien y compran un camión y ahí están. Cambiaron el uso del suelo. Bien, vamos a continuar con el proceso que traíamos dentro de su comité de transporte rural. Habíamos llegado, si recuerdan, a una serie de prioridades que hicimos y que de alguna manera agrupamos en algunos temas, pero no concluimos pues ahí el proceso. No sé si... Yo nada más quiero mencionar algo, Maciel. Dentro de las prioridades que manejamos nosotros, estamos nada más rescatando, viendo las prioridades de lo que es el Valle de Mexicali. Y aquí ya estamos también sin perder de vista que yo fui muy enfático en que había que seguirle dando al Valle, pero ya está también el transporte aquí de Mexicali. ¿Cuáles son las prioridades aquí? Hay que marcarlas también, o sea, ya estamos funcionados, creo que... De hecho, ya se hizo un ejercicio también para el transporte urbano y no sé si les mandaron esa información. Sí. Sí, para estarlas viendo y empatando en un momento determinado, ¿no? Lo que se hizo, ¿no? Y depurando y... Bien, dentro de lo que es el tema de transporte urbano, después de verlas, se analizaron, se generaron 29 prioridades, y esas 29 prioridades se agruparon igual como se agruparon las de transporte rural, y se llegó a 5 o 6 grandes temas que son los que están aquí plasmados. Por ejemplo, en el caso del incremento de la necesidad de transporte, que es uno de los temas que se resultaron de este análisis, por ejemplo, es inhibir el uso del automóvil, fomentando otros modos de transporte con el propósito de incrementar su eficiencia, que garantice a los usuarios un sistema ordenado, seguro y no contaminante, que sea una verdadera opción colectiva para la movilidad, basados en la interrelación entre los espacios de equipamiento, vivienda y trabajo para disminuir la demanda de viajes y el tiempo de traslado. Eso es buscar hacer más eficiente el transporte en general. No estamos hablando únicamente de transporte público o el transporte privado, sino que de alguna manera hagamos más eficiente el transporte, haciéndolo también más, utilizando otros modos de transporte, como puede ser el ciclismo, el usar la bicicleta, pues, el usar hacer traslados a pie, el hacer un verdadero transporte multimodal, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante también. Otra de los temas fue la educación y el fomento de la cultura de la movilidad, que es la promoción de la cultura de la movilidad en todas de la movilidad en todas sus modalidades, con la participación de todos los sectores que integran la sociedad, instrumentando la educación con la finalidad de difundir la normatividad y reglamentación, haciendo hincapié en las bondades de la eficiencia y sustentabilidad que resulten del conocimiento de las características y requerimientos de esta movilidad. Ese fue otro gran tema que se analizó. Realmente también tenemos un problema con la educación y con la cultura del uso del transporte, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que mencionaste, o sea, si no te llegas y te subes un camión y no lo usas, pues nunca te vas a dar cuenta de las bondades que tenga, que a lo mejor te sale mucho más barato el transporte público que tu carro, ¿verdad? Y pues ahorita como tienes tu carro, pues no usas para nada, ¿verdad? Nada más, fíjate, nada más como un nuevo ejercicio aquí divertido. ¿Cuántos de nosotros es la última vez que usaron un camión de pasajeros? Yo hace 30 años, creo. ¿En serio? Sí, es muy común. Hace 30 años creo que fue la última vez que usé un camión de pasajeros. Y aquí en Mexicali. He ido a otras partes de México y jamás me he subido un camión de pasajeros. No sé por qué. Si yo, por ejemplo, voy a México y uso el metro. No, yo uso transporte público. Sí, pero yo uso el metro, ¿no? Porque además pago la mitad. Yo creo que es Por Nueva York, Bruselas. por la eficiencia del transporte, pero por ejemplo, como ahora el nuevo transporte que van a poner, viene desde Puebla hasta el centro, 25 minutos, pues, o sea, rapidito llegas a donde vas, pues, y de la otra forma sales, pues, ¿qué pasa? Y luego pasa bien lleno, se paran cada esquina. La pregunta es por qué, o sea, yo creo que no es tanto el que desconozcamos que ya hay
buen transporte o buena calidad de transporte es ¿por qué no utilizamos el transporte? Mira, por ejemplo, de muchas de las gentes que trabajan conmigo, que viven allá por Santorales, me dicen, si no llego exactamente a tal hora, me tardo 1 hora más nada más esperando el siguiente. Sé que la persona temprano nada más, ¿no? Sí, lo que pasa es que finalmente no hay eficiencia. Es que sí damos servicio, pero no somos inteligentes, Sí, porque no nos juntamos. Nosotros en apariencia, ahorita tenemos la primera asociación de transportistas urbanos hecha en Mexicali con el 100%, pero fue porque teníamos que defendernos del gobierno. Nos querían ganar con una lana de la tarifa para meter el corredor y metieron todos los temas ahí con el afán de bajarnos 50 centavos de cada boleto. Nosotros dijimos no. Nosotros nos unimos, nosotros nos juntamos, nosotros buscamos el financiamiento, adoptamos el sistema de prepago mucho antes de que incluso empezaran el corredor, pero no nos ponemos de acuerdo en el servicio. De ahí que salimos de muy cuatitos y todos juntos y solidarios. Cuando salimos a la calle nos peleamos por un metro y son pleitazos, no crean que son entonces sigue no habiendo un organismo, institución, mente, no sé, un liderazgo así fuerte, una entidad económica, quizás hacernos todos un ente económico, que le dé inteligencia a eso, que le dé inteligencia a lo básico que es en el transporte, la frecuencia sostenida. Tú puedes tener muy buen servicio, si no tienes la frecuencia sostenida, la gente se te va, te cambia. Aquí eso que usted acaba de comentar, yo sí lo he vivido porque a pesar de que yo uso el automóvil, yo vivo ahí en el Hípico y doy clases ahí en el colegio de bachilleres. Hay ocasiones en que yo he tratado de tomar el camión y la frecuencia es la que pasa, porque si me fui, por ejemplo, yo entro a las 8 de la mañana y estoy ahí a las 7:15, si ya el primer camión ya se fue, o no sabemos a veces, ahí hay ruta de taxis también, pero los taxis pasan llenos de casi del parque industrial, sí. Para acá ya no, ahora pico. Ya no se paran, ya no cabe. Y los camiones, pues yo me llevo hasta un libro ahí para leer, y hay ocasiones en que me he quedado sentado ahí, definitivamente. Entonces ya después digo yo, no, pues ya tengo que llegar. Sí, pero ese es el asunto de que no hay la difusión de los tiempos, por ejemplo, más o menos de es que también se educa la gente. Si pasa el camión, siempre va a pasar a las 7, porque siempre pasa a las 7. Sí, los tiempos, pues, si yo llego a las 7:05, pero la difusión de los tiempos es lo que no hay. Ya ni te vayas. Hasta las 7:30, ya sabes que va a pasar hasta. Pero ya sabes. Párate a la hora pico en el eje, Lázaro Cárdenas, Justo Sierra, cada 3 minutos. Todos a veces los vas a ver pegados. Los vas a ver pegados allá 4 o 5. También es cultural, el ciudadano también quiere que el camión pase cuando yo quiera, frente a mi casa y me lleve a mi trabajo. Yo creo que una buena definición es: vamos bien, lo que nos falta es la inteligencia política, emocional, práctica, que nos una para hacer cosas inteligentes, para hacer lo correcto desde un principio. Eso sí nos falta. Lo hemos hecho porque tenemos un enemigo común, pero por darles una idea, en Colombia hay una ciudad donde el 92% de las unidades están paradas en las horas valle y el 100% funcionando en horas pico. ¿Cómo lo hicieron para hacer eso? Tenemos que poner de acuerdo todos y decir vamos distribuyéndonos, vamos haciendo esto, pero lo que no podemos traer es tantos camiones funcionando, gastándolos, tirando dinero en horas valle. Entonces, si el problema está en horas pico, pues vamos dando la frecuencia a la gente, pero no lo puedo hacer yo solo, necesito que me apoyes tú, tenemos que redistribuir las rutas, tenemos que hacerlo de manera inteligente y
y ahorita es uno de los modelos a seguir en términos de eficiencia de servicio. ¿Y cuánto les duran los camiones? Pues imagínense, el 92% de la flotilla parada, en horas valle, tiene una durabilidad y tiene un mantenimiento preventivo increíble de 100% combustible y ahorro de combustible, todo lo demás. Pero esas son ideas inteligentes que ya se han llevado a cabo. Nada más es cuestión de que hagamos esos planteamientos aquí para que también se busquen los recursos, se bajen los recursos para hacer esas investigaciones, esas mejores prácticas y poder nosotros desarrollar un proyecto o ahora sí aterrizar una visión que es transformar Sí, mira, lo que yo estoy viendo aquí, yo me enfoco a lo que estoy leyendo aquí ahorita, ¿no? Que es la educación y fomento a la cultura de la movilidad. Estoy vendiendo un producto, pero no conozco el producto que voy a vender yo, ¿no? O sea, dime, o sea, me dices a mí, voy a vender un cacahuate, pues déjame ver qué cualidades tiene ese cacahuate para poderlo vender. Entonces quiero vender ahorita en este momento, eso es lo que estoy entendiendo yo ahorita, ¿no? Queremos vender la cultura de la movilidad en el transporte público. ¿Qué ofrezco? Entonces, ya que sepa qué voy a ofrecer, ahora sí vamos a publicitarlo, porque si no lo publicitamos, pues todo el mundo, digo, no todo el mundo, ¿no? Una gran parte de la población de Mexicali se va a caer igual que yo, usando el automóvil. Pero si a mí me garantizas que así como lo acabas de presentar tú, te subiste aquí por no sé por dónde, llegaste allá al Vaga, en un tiempo de 10 minutos, 15 minutos, ponerle cómodo, ni lo sabía yo eso. Entonces, yo veo un camión y veo un amarillo, blanco, tiros abajo, la gente toda colgada, etcétera. Me sigo imaginando el transporte público que yo usaba cuando estaba en la primaria, ¿no? O sea, esa idea yo la traigo muy grabada, ¿no? Entonces, a mí, véndeme el transporte nuevo que me acabas de mencionar, pero no a mí, ¿no? O sea, también a todos, o sea, lo que yo estoy entendiendo, lo que estoy viendo aquí enfrente, o sea, para meternos un poco también en esto, y dice muy claro, educación y fomento a la cultura de la movilidad. Yo creo que más que educación es el fomentar, ¿no? La venta de un producto. Si no vendemos un producto, yo quiero tratarlo más que nada como un producto, ¿no? Pero es una simbiosis ahí, ¿no? O sea, sí. Finalmente tienes que mejorar el transporte, tienes que también fomentar la cultura del uso del transporte para poder hacerlo atractivo, pues. Y tenemos que garantizar frecuencias, tenemos que garantizar el confort. A eso me refiero, fíjate, a eso me refiero exactamente. ¿Qué producto voy a vender? Para anunciarlo, ¿no? O sea, es que en la televisión ya tenemos este producto, utilízalo y te va a salir económico, ¿no? Sí, pero mira, lo que sucede ahorita también es que estas son premisas 5 y luego lo que tenemos que concretar en los próximos 5 años, que es lo que ha estado comentando Carlos. Sí. Pero ahorita estamos en esa parte, ¿no? De la visión. Sí, no, más quería más que nada yo orientarme con la integración ya de las dos subcomisiones, de la subcomisión. Quería más que nada orientarme con lo que estoy leyendo, ¿no? Y es más que nada, porque lo que tenemos aquí en Mexicali ya lo tenemos, o sea, en el Valle no lo tenemos, aquí ya lo tenemos, son dos corrientes diferentes, ¿no? Una, vamos a crear la infraestructura para el Valle, la infraestructura de transporte, o ver qué necesidades tienen, y la otra es qué hacemos con lo que tenemos aquí en Mexicali, ¿no? O sea, lo quería separar, cosas desde la sesión pasada mencioné qué vamos a hacer con lo que tenemos en el Valle, qué hacemos, cómo lo juntamos, sí, miren, qué es, ¿no? El procedimiento que se trató de hacer para llegar a esta descripción fue de las 29 prioridades que se obtuvieron, se agruparon por temas, y de esos temas se hizo una redacción que incluyera todas, o sea, no se quitó ninguna. Ese trabajo ya se terminó y pasaron a la siguiente etapa, que es análisis involucrado. En el caso de transporte rural no se ha hecho eso. Ahorita tenemos 25, 26 prioridades que fueron propuestas, ¿verdad? En la sesión pasada,
tenemos que llegar a las propuestas de aquí, al agrupamiento. A lo mejor en el agrupamiento ya no podemos subir algunas cosas de estas, o a lo mejor simplemente redactamos para incluir las diferencias que tiene el Valle, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita tenemos que ser un poquito más eficientes, porque ya llevamos, esta es la 6ª reunión, tenemos 20. Sí, Carlos, lo que no me casa a mí todavía es, aquí en Mexicali ya tenemos transporte, en el Valle no. O sea, no sé por dónde empezar prácticamente. Es lo que yo no sé por dónde empezar. Está bien, es que sí hay transporte también en el Valle. Sí hay, o sea, lo que pasa es que hay que ver con qué calidad se presta el transporte, con qué frecuencia también, igual, y tenemos que ver también si realmente existe la demanda, ¿no? O sea, lo que decíamos otra vez, o sea, pero sí hay que buscar. En el estudio que hicieron, de alguna manera se reflejó un incremento de demanda, pero creo que en una comparación real, ¿no? Densidad de antes, después. Si hay un incremento de demanda o también ha habido un proceso ahí de abandono. Lo que sucede, acuérdense que las principales concentraciones están en las 19 ciudades, y gran parte, prácticamente el 50% de la demanda se queda al interior de las ciudades. Fundamentalmente en el Valle lo que hay es necesidades de transporte interurbano entre las diferentes áreas de la ciudad, y de alguna manera son las gentes que va hacia la ciudad, que es otra vez las áreas periurbanas. Entonces no va a haber una concentración de demanda, tenemos que diseñar otro tipo de sistema de transporte. Por eso el interés en la propuesta de ellos, que estaban manejando un sistema de transporte de baja demanda, ¿verdad? En muchos casos es por demanda, o sea, por solicitud, un sistema de taxi, ¿verdad? Pero un sistema de taxi que esté ahí presente para cuando se requiera, ¿verdad? Entonces, hay diferencias importantes. La otra situación que comentabas, ¿no? Que es la situación de hacer procesos de intercambio, o sea, hacer concentraciones, de tal manera de estar alimentando ciertas áreas y de ahí hacer la concentración para un sistema mucho más regular, ¿no? Eso tampoco lo tenemos generalizado, ¿no? Y va a haber que diferenciar. Por eso es bien importante que con la fusión no se vaya a perder la diferencia de las necesidades de transporte en el Valle, de las necesidades de transporte en las ciudades, en el interior de las ciudades, ¿no? Sí, de hecho esto que hicimos tenemos que hacerlo también en el transporte rural, pues, para poder llegar a ese tipo de descripciones. Eso está bien, es general. Sí. A ver, pasamos a la siguiente. A ver, dos copias del proyecto. Bien, otro de los temas fue antes que nada, María de los Ángeles también nos acompaña, maestra. Buenos días, María. Ella viene por parte de la universidad. Bien, otro de los temas que resultaron del ejercicio del transporte urbano fue la normatividad del transporte, ¿no? Que es la definición del marco jurídico que permita fundar las adecuaciones institucionales y normativas que den certidumbre y mejoren el funcionamiento de los sistemas de transporte del municipio y fomenten la aplicación de medidas de sustentabilidad que optimicen su funcionalidad y establezcan los ámbitos territoriales de actuación. Aquí, ¿sabes? Tenemos que trabajar con los diferentes niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y de alguna manera adecuar el marco jurídico, que a veces, la otra vez hablábamos de las concesiones y ese tipo de cosas, ¿no? Que también se tienen que adecuar, ¿verdad? La planeación y sustentabilidad del transporte, que es también otro de los temas, llevar a cabo la planeación del sector transporte atendiendo las necesidades de movilidad de la población, bienes y servicios, y la jerarquía del sistema vial, impulsando el uso de tecnologías limpias y promoviendo la coordinación interinstitucional. Pero aquí la parte importante, aparte de lo que es la planeación, utilizar energías limpias va a ser también un tema importante, sobre todo para una ciudad como Mexicali, que es una ciudad muy contaminada. Entonces, estos, creo que ya fueron todos. Okay. La infraestructura de transporte, que también en este caso hay que construir infraestructura nueva.
rehabilitar y adecuar la existente, que permita fomentar el transporte multimodal, en especial el peatonal y el ciclismo, complementando esta acción con la reubicación y adecuación de equipamientos para disminuir los recorridos. Estos serían los grandes temas de transporte urbano. O sea, en el caso, tienes por ahí lo de transporte rural. Allí habíamos sacado alrededor de 25 o 26 prioridades y las habíamos agrupado inclusive en varios temas también, ¿no? Que de alguna manera nos van a permitir también tener un gran tema, y de estas prioridades vamos a sacar también un pequeño párrafo que describa todas las prioridades que concluimos, ¿no? Y esa es no sé si es una tarea que tenemos que hacer ahorita, sí, una vez. Entonces, ¿perdón? Sí, podemos ir trabajando en este tema de transporte interurbano que habíamos nosotros ya concluido en lo que es transporte rural, y podemos armar el párrafo que incluya todas esas prioridades y que de alguna manera se genere como un gran tema, ¿no? Pues prácticamente ahorita que las leímos todas y ya con lo que traemos empapado de esto, no creo que cambien mucho lo que acabas de leer para el transporte urbano, para el interurbano de nosotros. No creo, habría que adecuarnos nada más a las... O incluirle la parte rural. O incluirle la parte rural nada más, como, o sea, para obviar esto, ¿no? No se trata de que estamos inventando más bien el hilo negro, ¿no? Entonces, si ya se hizo un trabajo sobre una área, creo que lo pertinente sería nada más retomar lo que ya está hecho y agregarle lo de rural. ¿Por qué no le damos una leída así a todas las propuestas y los agrupamientos que hicimos y vemos de qué manera lo podemos integrar allá? Pero sí hay cosas específicamente que no están incluidas ahorita ya, más que de manera demasiado general, ¿no? Y que, por ejemplo, allá no parece el transporte interurbano. Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer una prioridad de transporte interurbano y adecuarla junto con ellos, ¿no? La siguiente, ¿cuál es? Crisis. La siguiente. A todo esto nos mandaron la clave para entrar a la plataforma. Porque yo estuve revisando y recibí la invitación de todos ustedes, pero nunca encontré la clave. Sí, me mandaste una invitación para venir hoy. Sí, sí. Pero no, sí, pero no para el SSW. Que regulación marco jurídico, es lo que ya tenemos. ¿Cuántas áreas aquí? 5 también tenemos, no recuerdo. Sí. 5, ¿no? En la que acaban de pasar ahorita del urbano son 5 también, ¿no? Son 6. Son 6. Pero básicamente agricultura, reglamentación, acuerdo, presión. Por ejemplo, en lo que veíamos allá de infraestructura no aparecen cuestiones de financiamiento, que a lo mejor tendríamos que añadírselo en la infraestructura. Prácticamente todo esto es para infraestructura, ¿no? Es empatarlo ya con infraestructura, pero para el financiamiento para el área rural. Sí. No, y en general para todos. En general para todos. Ya nomás tendríamos que hablar allá de las cuestiones interurbanas y urbanas, y ya incluiríamos con eso lo que es rural en las interurbanas, y de repente pues hasta podemos hacer específicamente pues en el Valle de Mexicali, que es la parte más importante de las actividades interurbanas. Pues hay que cuidar no perder lo rural, no es que el temor que yo planteé, ¿no? Agregarle, como que ya se encamina más a lo que es lo urbano, ¿no? La ciudad. Pero bueno, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? No, la idea es no perderlo, sino incluirlo
porque finalmente todas las acciones que se puedan proponer, al final de cuentas se van a fusionar y se van a integrar en un documento, ¿no?, que va a ser para todo el municipio, no va a ser acciones para el valle y otras para la ciudad, o para lo rural y para lo urbano. Pero sí que estén consideradas, ¿no?, que no se pierdan los trabajos que ya se han hecho. ¿A qué se refiere con integración de pistas de internet? Fue una propuesta de Carlos Arriola del CIDUE para integrar las pistas las de fumigación como sistemas de carga. Me pareció muy raro, ¿verdad? Pero pues fue su propuesta, ¿verdad? Estaba manejando transporte, pero general, ¿no? Transporte marítimo, aéreo. Sí. Pero de carga en general, pero el avión no se me hace muy operativo los sistemas de carga. Sí, el tipo de avión y el tipo de aeropistas que hay son de tierra y son para avionetas, fumigadoras y cosas de esas, ¿no? ¿Qué tipo de carga puedes traer ahí? Pues droga. La que deja. La que deja. Visión narca. La mercancía que deja. Oh, mi Dios. Pues fuera de eso no creo que puedan transportar otra cosa en los aviones fumigadores y cosas de esas, ¿verdad? Pero pues no, digo, fue una propuesta y se dejó, ¿no? Una cosa, un fenómeno que sí he visto mucho en el valle es la movilidad de la gente en términos de su origen y destino, que le llamamos nosotros, es decir, de su casa al lugar de su trabajo. En el valle particularmente, como son trabajadores agrícolas, una gran parte de ellos, su lugar de trabajo cambia mucho por su tipo de labor, ¿no? La labor agrícola. En un día están cosechando, el otro día están desahijando, el otro día están haciendo una labor ahí de arreglando canales, etc., ¿no?, o regando, etc. Entonces se da mucho esa modalidad de movilidad de punto de destino, que ahí sí queda en este caso consolidar lo que están haciendo mucho los empaques, dando servicio de camiones de transporte, y que se va a volver a hacer el mismo cochinero que se hizo aquí en Mexicali, ¿no?, donde van a traer camiones, pues. Por eso la vez pasada hablábamos que era difícil hacer unas rutas de camiones por las diferentes, se cambian mucho, entonces por eso hablamos también de la ruta de taxis. ¿Por qué? Porque muchas veces están en un fin, a veces están en otro, entonces ya a veces el camión para por ahí, pues ya no va a ser la misma gente. Hablando de un taxi costeable, ¿no?, en un momento de transporte que tengas a la mano, pues que tú ya sabes que pues a la hora que sea, te hables. Pues hablando con toda honestidad, si no es más caro, pues es una buena propuesta. Pero si estás hablando que un trabajador agrícola en un camión le vas a cobrar 10 pesos y en un taxi 20, pues se está abriendo la posibilidad de que sean subsidiados. Subsidiados y para que el transporte sea relativamente barato, para que puedan usar. Sí, nada más una yo lo veo extremadamente difícil. Está como ahora lo que están viendo desde aquí, tiene un quinto municipio. Está tronado los 4, y quieren invitar a otro para que entre la quiebra. O sea, están tronados, los ayuntamientos de Baja California están tronados, no tienen ni un 5. Nada, no tiene dinero para nada. ¿Dónde van a completar los aguinaldos? Los poquitos taxis que andan ahorita, pues son carros ya viejitos, pues puros carros, puros lanchotas, pues cuánto no te gastas de gasolina también. Entonces buscar el taxi o el transporte más económico que puedas bajarle lo más que puedas, en caso de que no se pudiera subsidiar. Lo que pasa es que yo creo que hay que manejar unos estudios. Ahorita hay un estudio domiciliario, faltan los estudios de demanda, o sea, que son los lugares de trabajo específicamente, y esos son los que varían mucho de acuerdo a la estacionalidad. Entonces las empacadoras pues no trabajan todo el año, son en los tiempos de producción, que es cuando concentra gente. Y debe haber otra serie de cosas, por ejemplo todo lo de
cuando recogen el trigo y todo ese tipo de cosas, también cambia mucho la demanda de mano de obra y de trabajadores, ¿no? Entonces, sí hay que hacer estudios de demanda y tienen que ser estacionales, no son los estudios tradicionales que hacemos en las ciudades, tienen que ser estudios diferentes. Desgraciadamente, no hay accesibilidad a las bancas de datos de los censos agrícolas. O sea, los censos agrícolas tenemos la desgracia de que aquí nos manejan como si fuera una ciudad, o sea, toda la información la concentran a nivel municipal y no tenemos la regionalización de las diferentes partes. Eso nos implica por la dificultad de conocer las diferentes demandas y las temporalidades de las demandas, porque el censo agrícola está perfectamente bien estructurado en ciclos, pero pues, nos aglutinan toda la información a nivel municipal y no podemos diferenciar dónde se produce el trigo, dónde se produce pastos, dónde se produce pues, otro tipo de cultivos o dónde está la ganadería y todo ese tipo de cosas. Lo que sí está muy bien con fechas y con dale chance aquí al ingeniero. No, yo les quiero, siempre comento eso en las reuniones de nuestro colegio, ¿no? Sí sería bueno que existiera un moderador para poder, porque a veces nos arrebatamos la palabra a otros y ya estamos ahí queriendo como de chamaquitos de la primaria. 5 veces levantando el dedo. no lo veía. Yo trato de... Disculpa, mi ingeniero, disculpa que no tengo que estar no te alcancé a ver. Bueno, sí, el asunto era... Mi comentario es de que sí debemos de saber, nosotros que usamos el automóvil no lo sabemos bien, pero tendríamos que saber ahorita las rutas actuales para el valle, ¿no? O sea, de Mexicali, cuántas rutas salen y si no tenemos el control del sistema de transporte urbano, de lo que platicamos ahorita de la frecuencia, ahora, ¿cuáles rutas, con qué frecuencia? Y tratar de plasmarlas, o si ya las tenemos, posiblemente ya las tengamos. Yo recuerdo cuando me tocó en mis tiempos de juventud ir a hacer el servicio militar a Nuevo León, pues yo tomaba un autobús del centro de la ciudad al ejido Nuevo León. Miguel Gutiérrez. Ahora, si yo quiero ir ahorita, por ejemplo, quiero ir a Nuevo León o quiero ir al kilómetro 43, ¿cuáles son las rutas? Porque hemos estado platicando de que el origen y destino es de la ciudad al valle. Entonces, ¿cuáles son esas rutas? Realmente, muy seguido yo voy al valle. El sábado pasado fuimos a hacer un levantamiento al ejido Chiapas 2. Entonces, o se mete uno por la ruta de Bataques, y luego sales al Toluca, o te vas hasta el ejido México, allá para allá ya sí está bastante retirado, ¿no? Pero casi todo el tráfico vehicular y de transporte viene de Bataques hacia el kilómetro 43. Pero ¿usted tiene conocimiento de qué rutas salen y de dónde salen ahorita aquí? No, fíjate, del Valle no. Del Valle tengo también, en Ciarrón sigue teniendo, bueno, ya, la viuda, ¿no? Y Rafael tiene salida en lo mismo, la yarda. Y siguen con la ruta 43. ¿no? Pero son los únicos, o sea, yo diría aquí... Pues, no, anda otro ahí, misioneros de la Baja, son gente de Tijuana. No, el Valle realmente no. No, está pintando. Y los camiones no han mejorado. Por eso es de que estamos viendo aquí eso, ¿no? De que realmente se está fusionando el transporte urbano con el transporte rural, porque ya han platicado mucho de que solamente van de Mexicali al Valle. Y otra vez sucede lo mismo que con transporte personal, o sea, entra el sistema de transporte escolar, pues está sustituyendo lo que debería ser el transporte público, ¿verdad? Oye, Carlos, hay una pregunta que tengo, porque ya tienes años aquí. ¿Te acuerdas del proceso? Ahora me acabo de impresionar mucho yo porque hace 35, 40 años la ruta más rentable en Mexicali de camiones eran aquellos camiones blanco y negro. Ustedes se acuerdan de la calle 11 Baja California, que tomaba la calle 11 Baja California, salía al colegio militar, se regresaba porque no había las Cárdenas, se regresaba y se subía en el centro y luego ya le traspasaba Justo Sierra, amarillo y blanco. Esa era la ruta de todo el mundo, pero era una ruta de una frecuencia de 5 minutos.
no me acuerdo. Pero además había taxis. ¿Se acuerdan? En el centro de la ciudad, Sí. los taxis de Baja, calle 11. Con No hay rutas. nada ahorita. Ya No hay no hay nada. nada, absolutamente nada. Han cancelado las dos rutas. Lo que pasa es que No hay esa gente en la zona- Baja California. No, se vació. Se No vació. está pasando eso en el Valle, cara. No creo. El valle se ha conservado más o menos con la población. Lo que pasa es que el valle no tiene movilidad hacia la ciudad. Lo que tiene, o sea, por ejemplo, en el estudio de origen y destino analizamos nada más el valle, o sea, muestreamos viviendas en el valle. Los datos de muestreo en Mexicali también a viviendas sí nos dan orígenes, destinos hacia el valle y la gente regresa. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que va a trabajar al valle. Los médicos, los maestros no viven en el valle, van desde Mexicali hasta allá todos los días. La gente, por ejemplo, de la geotérmica, pues los llevan en camión para allá y los traen en la tarde, ¿no? Hay mucho de ese proceso. Pero la gente del valle, de los 70,000 viajes que se generan diariamente, nada más 3,000 vienen a Mexicali. O sea que es un porcentaje relativamente bajo. Y de esos 70,000, el 50% se da dentro de las propias zonas. O sea que no hay tampoco una demanda de mucho movimiento interurbano, hay concentraciones específicas, ¿no? Entonces, pues sí, los criterios de demanda que vamos a tener ahí van a ser muy especiales, porque va a ser demanda reducida. Y el diseño que se tenga que hacer va a ser de aglomeración, de rutas troncales, alimentadoras y con horarios a lo mejor muy bien, y a lo mejor van a ser estacionales, ¿verdad? También. Sí, yo creo que la situación que mencionas ahorita, hace 40, 45 años, todo Mexicali iba al centro de la ciudad a surtirse lo que tú quisieras. Ahora ya no. Ya cada área de Mexicali tiene sus propios centros comerciales, entonces tal vez ya resultaron inoperantes estas rutas. Lo que hay que ver, por ejemplo, qué rutas manejar para que tengas un centro, no sé, una estación en la Cachanilla 2 allá, ¿no? Que sin que se vengan para acá, ¿no? O sea, tal vez no fragmentar las rutas, sino reubicar rutas que no se vengan para acá, que sean lo que estamos planteando para el valle, ¿no? Una especie de circuitos internos en ciertas zonas de Mexicali, rutas muy específicas ahí, porque ya de plano, es que tanta gente viene a la Cachanilla ya tienen centro comercial allá, tienen centro comercial acá, tienen acá ¿qué? Galerías, acá se queda mucha gente en galerías que ya no va para acá, entonces ya el uso del transporte pues ya se limita, ¿no? Para esos rumbos. Puede ser eso, ¿no? Entonces sí es cierto, ya no existen esas rutas, ¿no? Que era prácticamente un entronque ahí, ¿no? Llegabas y no te bajabas y ya te venías para acá y andabas viajando por todos lados. Pero ahora pues ¿para qué me voy? Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Para qué me voy al centro ahora, no? No sé, ¿no? Entonces para que me roben la cartera, no sé. A las muchachas ahí del hotel. Que están ahí en las paradas del hotel ahí. Pero sí es cierto lo que menciona el ingeniero, pues muchos de nosotros no vamos al centro de la ciudad, ni de visita, no sé. Ya no. O sea, no, Ni al Braulio. no hay nada atractivo. Ni al Braulio Maldonado vamos ya siquiera. Pasar a Caléxico. Desde hace ya, aproximadamente, desde el 94 se detectó que la gente no iba al centro de la ciudad. Iba al centro de la ciudad para pasar a Caléxico. O sea, prácticamente la mayoría de los viajes llegaban, se bajaban y se pasaban a pie a Caléxico. Los que iban en transporte público, no iban al centro, su destino no era el centro de la ciudad, era Caléxico. Y ahí se concentraba un volumen de viajes muy importante. Yo creo que ha bajado un poco esos viajes por el desarrollo de las áreas comerciales aquí en Mexicali, pero no tenemos detectados cuántos porque no hay estudios nuevos. O sea, realmente el único estudio serio o así amplio que se hizo fue en el 94. Todas las demás han sido actualizaciones y yo creo que ya amerita que se haga un nuevo estudio de Y fíjate, Carlos, que pasa lo mismo con el transporte del valle hacia Mexicali, ¿no? Porque antes, yo recuerdo, te digo, porque teníamos ciertos negocios ahí en el barrio Maldonado, sábados y domingos estaba lleno el barrio Maldonado de gente del valle de Mexicali. Pero
pues lleno, ¿no? O sea, Sí. venía bastante gente. Y los Miguel Gutiérrez salían llenos, y llegaban llenos. Ya no. ¿Por qué? También los centros de distribución de mercancías, o lo que quieras, ya se acercaron al valle. Ahora no sé qué tanto impacto haya tenido la nueva central de abastos para que ya no vengan hasta acá. No sé, no creo que haya tenido impacto eso, ¿no? Pero el barrio Maldonado, no sé si han ido últimamente, pues está muriendo, ¿no? Sí. Está muriendo, ya el barrio Maldonado ya prácticamente nada más queda la plaza del mariachi ya ahorita. Bien, vamos a continuar Continuamos, con, sí. con el asunto de las prioridades. No sé qué les parezca lo que comentaba Carlos y lo que comentabas, de complementar lo que ya se ha visto en los temas de transporte urbano, complementar algunos de esos temas con parte de lo que se vio en las prioridades del transporte urbano, o generar un nuevo concepto, pues, que de alguna manera podamos describir la situación de lo que resultó de las prioridades acá. Obviamente, por ejemplo, el anterior, que es la de marco jurídico, yo creo que va a ser muy congruente con la que tenemos en transporte urbano. Ahí estamos incluyendo todos los aspectos de los diferentes niveles de gobierno y las incumbencias, pues, de cada uno de ellos. Y en el caso de la demanda, no sé si tengamos que hacer alguna situación ahí de complementar algunos de los temas anteriores. Por ejemplo, estamos viendo la cuestión de motivar el uso del transporte, ¿no?, urbano, que esto también es algo, cómo motivamos esa demanda, cómo la integramos, considerando la parte urbana. Y no sé si lo de interurbano. Yo les quería proponer ¿cómo se llama? Una dinámica que nos ayude a muy rápidamente llegar a hacer una propuesta. Ahorita somos 10 gentes aquí, 11 gentes, que nos distribuyamos cada uno de los elementos y lleguemos a redactar una integración de todo eso y la propuesta de dónde quedaría más fácil manejarlo. Entonces nos agarramos en parejas, ¿verdad? Y decimos, pues a ti te toca integración de demanda, a ti transporte interurbano, cada quien que los agarre, ¿verdad? Y a partir de ello, muy rápidamente proponerlas, ¿no? Okay. Creo yo que en la media hora que nos queda de trabajo, a lo mejor podemos terminar de esa manera. Cada quien está trabajando por parejas, desgraciadamente no estaba programado así, Sí. pero sí ir dándole una revisada rápida y qué quitamos y qué agregamos, ¿no? Por ejemplo, con el primer transporte interurbano, rescate la vía del ferrocarril para el transporte de pasajeros y de carga locales del valle, yo lo eliminaría ahorita. Yo lo eliminaría porque eso es un proyecto, sí, guajiro, sí se puede llevar a cabo, pero en el largo plazo, o sea, más o menos para condensarlo todo, ¿no? Mejorar el equipamiento del transporte, pues casi te lo estoy poniendo en lo que tenemos con transporte urbano, ¿no? O sea, si vamos quitando y poniendo, nada más para agregar. O sea, en transporte interurbano yo creo que es importante la vía del ferrocarril. Sí es importante, yo no digo que no sea importante, ¿no? Porque de hecho, si sacamos la vía, si sacamos la estación del pero ya lo ferrocarril, tenemos integrado al ampliar los modos de transporte, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no lo tenemos que decir, lo vamos a dejar en el listado. Pero lo que yo me refiero de eliminarlo ahorita es para integrarlo con lo demás, no es eliminarlo totalmente, es eliminarlo para integrarlo en un concepto general. Bueno, ¿por qué no lo manejamos de ese modo, no? O sea, el rescate de la vía del ferrocarril podemos considerar que ya está considerado dentro de fomentar el transporte multimodal. Lo que tenemos que añadir es transporte interurbano, que no Sí, hemos transporte manejado interurbano. allá. El Entonces, el concepto de concepto transporte general, y ya con eso incluimos prácticamente todos esos y va a ser relativamente rápido, ¿no? Entonces vamos pasándonos a la
a la definición que hicieron de conceptos del transporte urbano, para ver cómo le metemos ahí transporte interurbano también. Y ya tenemos todas las modalidades esas, ¿no? En la primera, incremento en la eficiencia del transporte. Yo ahí lo metería después en los espacios de equipamiento urbano, vivienda y trabajo para disminuir la demanda de viajes. Tendríamos que integrar por ahí lo de transporte interurbano. Pero a mí me hace ruido dos cosas. Lo crítico ahí, lo que mencionas, un incremento en la eficiencia. Ese es un principio, ¿no? ¿Cómo incrementan la eficiencia en el transporte? Inhibiendo el uso del automóvil, ¿no? Esa es una estrategia. Lo que pasa es que finalmente ahorita las proporciones que estamos manejando en el diagnóstico son 80% automóvil y 20% de nuevo, transporte público. Pero ¿cómo vas a inhibir el uso del transporte si no es a través de un proyecto de manejo de incremento de eficiencia? Es decir, inhibir es efecto de... Por eso, una prioridad es decir, si no inhibimos el uso del automóvil, Es como que no vamos a cambiar la proporción. O sea, el objetivo es cambiar la proporción. 80 transporte público, 20 transporte privado. ¿Sí? Pero para poder lograr eso en el largo plazo, tenemos que inhibir. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿cómo vamos a inhibir? Con no es un el buen incremento. sistema de transporte. Ya lo Siendo vamos a así, inhibir. conceptualmente estoy de acuerdo, Sí. pero entonces no queda con lo de arriba de la eficiencia, sino quedaría incremento en el uso. No, es la eficiencia en el sistema global de transporte. O sea, si incluimos, por ejemplo, veíamos lo de la disminución de la demanda con las cuestiones escolares, por eso incluimos lo del equipamiento. O sea, si todos los chamacos van a pie a la escuela, porque la escuela está en tu colonia, en tu barrio, y te puedes ir a pie, te quitas todos los viajes que generan las mamás para llevar a los chamacos a la escuela. El transporte privado. El transporte privado. Automóvil. Y con eso representa el 20% de los viajes. O sea, del 1.300.000 viajes que se dan, el 20% es con motivo de educación. Si quitas ese 20% porque el chamaco se puede ir porque hay calles seguras, porque tiene seguridad y cercanía a su escuela, pues vas a quitar el 20% de la demanda y eso te va a implicar que vas a necesitar menos calles. Sí, no, eso sí lo entiendo, pero el término inhibir es un problema de semántica. Para mí inhibir es casi prohibido. Cortar, bueno, a lo mejor en eso estoy mal yo. Entonces es Desincentivar. Inhibir es que desincentivar, Desmotivar. Disculpen que les vuelva yo a comentarlo. A veces yo diría que antes de que habláramos, salvo los ustedes como coordinadores que nos están dando la palabra, ustedes pueden hablar en el momento que estemos nosotros interactuando, pero de repente soltamos las palabras y no pedimos el espacio, pues entonces se vuelve una especie de plática así, y sobre todo de que si se están presentando, por ejemplo, como coordinador, tú ya dijiste ahorita una propuesta, sí, pero de repente hablamos y esa propuesta ya se cambió en el momento, pero no nos dejaron a los demás el espacio de poder decir, espérate, yo estoy de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces yo les pido que pues hagamos una conversación, pero que no soltemos las palabras antes de decir, oye, espérate, porque a veces estamos soltando las palabras y lo que estamos haciendo se nos está atrasando, ¿no? Entonces yo diría que pidiéramos la palabra. Si realmente no hay nadie que pida la palabra, pues entonces sí que hable el que quiera hablar las veces que quiera hablar. O sea, te la pedimos a ti. Como parte de la mesa directiva, a lo mejor yo te pediría que tú coordinaras esa parte. ¿Ok? Muy bien. Entonces sí, pero ahí sí, por ejemplo, si ustedes, digo yo, si yo voy a ser el moderador,
pues usted, salvo, ahí vuelvo a repetir, ustedes tienen la coordinación, ustedes tienen la palabra, pero nosotros acá, si estamos platicando, deberíamos de decir, bueno, mira, porque si no, ahí sí se inhibe la participación de los demás, ¿no? Porque estamos aquí queriendo avanzar y ahí estamos. Ok, yo pediría que, bueno, yo les pediría a todos que la palabra se la pidieran al ingeniero. Adelante. Que nos apoye ahí con esa parte, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú ya has hecho una propuesta y Rodolfo hizo otra propuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? No, pues yo le pregunto al arquitecto Carlos. ¿Cuál es tu propuesta? Pues la propuesta era específicamente que tratáramos de ajustar algunas cuestiones aquí. En el incremento de la eficiencia del transporte se estaba principalmente orientado a transporte urbano. El valle sería transporte interurbano, porque dentro de las localidades del valle seguiría siendo válido esto. Lo que no está incluido ahí es el transporte interurbano. No sé, yo soy ingeniero civil de nacimiento, creo, pero ahí nada más le agregaría yo incremento en la eficiencia del transporte urbano e interurbano, porque los conceptos son los mismos. Digo, a mi ojo, nada más como título, engloba los dos, ¿no? Tanto transporte urbano como interurbano, porque no, digo, es muy rápido para tratar de acomodar algo ahí, ¿no? Para mí, no sé para otras personas. Pues yo diría también, así como estaban comentando ustedes, pues si en este caso de la escuela, que los chamacos que puedan caminar, que caminen, y los que no, pues hacer el sistema de carpool, de que si te vas a subir a transporte, pero que sea colectivo, sin inhibir, no vamos a inhibir nada, ¿no? Pero al final vamos a fomentar la cultura de compartir el transporte. Quizás por ahí pudiéramos ayudar. ¿Alguien más que quiera hablar? No sé si cabría la posibilidad, ahí donde dice el uso del automóvil, si le pudiéramos agregar como uso del automóvil para uso particular, o sea, para transporte particular, o queda así en general el automóvil como general. Sería como uso particular. Por ejemplo, ahí dice, perdón, fomentar otro. Adelante. ¿Tú querías, verdad? Yo le pondría uso de transporte particular, ya, para que no sea un automóvil particular, cualquier. Sí. Incluir el uso de transporte particular. Así le pegamos al automóvil, le pegamos al transporte personal privado, contratado. Lo que pasa es que yo creo que sí, pero Yo iba a comentar lo que decía, que un transporte particular también traía los transporte de las empresas. Bueno, antes de estar arquitecto. Lo que pasa es que en este caso yo creo que el automóvil es el que está provocando el principal conflicto. No es el transporte de las empresas, no es el transporte en general. O sea, sí tenemos un problema específico con el exceso de automóviles. O sea, con la compra de todos los vehículos chatarra, cualquiera compra con $500 un automóvil, ¿verdad? Y realmente no tiene la capacidad de manejarla. Ahora que empiece el seguro obligatorio, que empiece los sistemas de verificación vehicular, van a empezar las broncas, ¿verdad? Y esa es parte de la inhibición, o sea, el tener exceso de automóviles nos está contaminando el aire. Al empezar a exigirles, ya no les va a salir barato, porque ya no tienen catalizador los vehículos, y comprar un catalizador casi les va a costar lo mismo que todo el automóvil. Entonces van a empezar ya procesos de inhibición. Es a lo que creo yo que llegamos con el concepto de inhibir, ¿verdad? O sea, espérate, tienes un compromiso de cumplir con ciertas normas por el uso de tu automóvil, y eso va a permitir el incentivar el transporte público. Ahora, si no mejoramos el transporte público,
pues no va a suceder, van a seguir usando el transporte automotriz. Pues ahí, ya que estamos haciendo esto, ahí donde dice fomentando otros modos de transporte, yo le pondría después del transporte, entre paréntesis, el carpool o lo que sea en español, su sinónimo, ¿verdad? Para que quede pues bien complementado ahí. Es un modo de transporte compartido. Pero es un modo más de Es un modo más de transporte, nada más que hay que tenerlo en la mente. Sí, pero muchas veces lo queremos en específico. Yo lo pondría en los listados de prioridades. Porque si no se empieza, si le empezamos a meter todos los detalles, se va a hacer demasiado amplio. Como dice el arquitecto, también tendríamos que ver un sistema de trámite doble, porque al momento de que le empiezas a exigir a la sociedad, oye, pues necesitas tener un carro pues, mecánicamente bien para que no contamine, el ciudadano decía, oye, pues entonces dame un sistema de transporte eficiente para que no utilizar mi vehículo y no contaminar. O sea, tiene que ser. Sí, tiene que ser. Sí, ya nada más como, digo, no vengo muy hablantín, yo creo ahora. Se nos acaba de presentar esto con el transporte urbano, ¿no? Entonces, yo sugiero, no sé, no me ha llegado mi correo esto. No me ha llegado mi correo esto. Entonces, ya nos quedan unos 15 minutos, creo. Entonces, yo sí me puedo llevar una tarea para la próxima reunión, ya traer, por ejemplo, si me llevo este incremento en la eficiencia del transporte, para encadenarlo con lo urbano. Ahorita sí se me hace muy difícil en 10, 15 minutos arreglar el mundo. Sí, a lo mejor una semana no es suficiente tampoco, pero ya traigo algo preparado para que sea leíble y borrable. Sustituible. Yo no sé, yo puedo aventarme esta área u otra. Si alguien quiere hacerse cargo de ¿son cuántas áreas? ¿5, 6? 5, 6. Y yo, no sé, personalmente a través del Colegio de Ingenieros Baja California de Civiles nos comprometemos a darle una leída a esto y a traer ya un esquema, ¿no? Un esquema de esto, especialmente en el incremento en la eficiencia del transporte. Por ejemplo, como ahí donde dice incrementar su eficiencia y la atención de los usuarios de la ciudad y el valle, ¿no puede ser? Sí, pues me refiero a lo mismo, ¿no? O sea, tal vez podemos estar cambiándole mucho ahorita, pero nos faltan otras 5 o 6 áreas que revisar, y no es que yo me quiera ir, es que el tiempo así me lo va marcando, ¿no? Yo creo que la propuesta que había planteado para que lo hiciéramos aquí, lo podemos llevar de tarea. Y ahorita lo que hacemos en estos 15 minutos es distribuirnos la chamba. Así es. Para traerlo ya para la próxima reunión, ¿no? Entonces, todo el futuro te encargas de esta. ¿Sí? A ver, síguele. La siguiente. Esta de educación y fomento a la cultura y la movilidad, ¿quién se responsabiliza de ello? Nomás no me queda claro la tarea, ¿cuál es? La tarea es revisar todas las propuestas que se generaron en desarrollo rural, o sea, en transporte rural, que son las 20 y tantas propuestas, y tratar de que estén representadas en estas, en la que corresponda, ¿verdad? Sí, en el entendido de que es probable que alguno de los temas a lo mejor no va a sufrir ninguna modificación. Pudiera suceder que no se modificara, a menos que tuviera o sea, validar que esté inserto los 20 y tantos puntos ahí. Otra vez, insisto, se nos va a mandar estas presentaciones, se nos va a dar claro para así poder trabajar en ello. Lo que pasa es que el transporte urbano yo no lo he llevado, entonces la información no es pretexto, no es cierto. No te estamos culpando, es al contrario. Simple y sencillamente pues ver todas las propuestas otra vez y darle un análisis más minucioso, ¿no? Y poder aportar, nada más.
Sí, se les va a hacer llegar las 25 o 26 prioridades que salieron de transporte rural para los que no la siguen, y se les va a hacer llegar también las conclusiones del transporte urbano para adecuar esas conclusiones con lo de transporte rural y ver qué le podemos incluir, qué se requiere o no se requiere. Entonces, pero ahí también necesitamos definir, como en el caso de Rodolfo, ella tomó un tema. Habrá que ver cómo repartimos el resto de los temas, porque si no va a ser un problema poder, si nos lo llevamos todos de tarea, va a ser un problema. Yo me aviento el tema de la educación en un momento. Ok. ¿Nombres? Jesús Guillermo Vidal. Ok, para entenderlo. ¿Cuántos son? Es para el próximo viernes, ¿verdad? Sí, es para el próximo viernes. No te van a enfermarse. Ese lo va a querer agarrar la que es Pedro García, porque no la va a mover mucho. Ese lo agarro yo a normatividad del transporte. Sí. ¿Me dejas copiar el título de mi tema? ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Somos 10, 11 personas, podríamos ser 2 personas, aunque trabajáramos por separado cada tema y lo traemos y igual complementamos entre digo. Y además el próximo viernes es día inhábil, o estoy mal en el calendario. De hecho, no sé, lo van a decir. Y esa la haríamos Alejandro. El próximo viernes es lo que tengo que verificar. Tengo entendido que no es día oficial, pero parece ser que la universidad en la tarde cierra. Entonces, a lo mejor. Pues en el calendario está marcado como inhábil. Inhábil. Aquí, sí. El viernes está inhábil. Sí. El otro viernes. Entonces tendríamos que verificar si nos cambiamos de lugar. Nos cambiamos de lugar, yo creo, para no perderla, ¿no? Digo, yo no tengo que muertos que celebrar todavía. Bueno, pues pero si quieren mato a alguien, ¿no? Por darle el gusto, ¿cómo no? Que dieron mente en orden a vos. Tengo tan cerquita. Bien, alguien que se quiera apuntar conmigo en lo de normatividad. César. El siguiente. Faltan otras comisiones, ¿no? Eso, ¿por qué no se la dejamos al municipio? Y a María de los Ángeles. Ok. ¿Planeación? ¿Está bien? Está bien. Sí. Sí, ¿Y no nos queda una? Pues a nuestro buen amigo de los transportes acá. Y acá. No, ya César ya está Alejandro está conmigo, tuvo educación. Entonces hacemos la cocina normal. ¿Y ahora está? Adolfo Rivera. Entonces, ¿usted en qué estaría? Planeación. ¿Planeación? ¿Junto con quién? Conmigo. Es la última. ¿Es la última vez? Entonces, a todos les enviamos esta y las 25 prioridades que salieron de aquí de nosotros. Antes. ¿A quiénes no se les ha invitado al sistema, al BSCW, a ustedes? No llega aquí. Llegó más que duro. Para ISIS, que también los ingresen, por favor, a los que faltan al BSCW1. Y si le recuerdan a Sabino que me mande sus datos para poderlo integrar al otro. ¿Qué se hacía usted? Adolfo Rivera consiguió que el hospital tuvo una reunión. De hecho, yo soy el que va a ir a los... ¿Tú vas a ir? ¿Mejor no? Sí, claro. Incluso les voy a mandar ya este documento.
Hay que divertirnos un rato. Ya serán aburridas estas reuniones.